Bueno, vamos a aclarar un poquito estos aprietes, y hubo más, ¿no? Aprietes a lo bestia sobre la Corte. Pero se equivoca Patricia Bullrich, miente cuando dice que hay una doctrina de la Corte de avalar los traslados. Eso es un error y demuestra claramente que Patricia Bullrich de este tema no entiende nada. Te lo voy a explicar. Los traslados no están prohibidos. Hubo traslados en la época de Cristina Kirchner, hubo traslados en la época de Mauricio Macri. ¿Cuándo un traslado está tolerado, si se quiere, porque es una situación anormal, que no es una situación positiva para el ejercicio de la justicia? El traslado está bien cuando hay una situación de emergencia. Ha quedado un tribunal vacante, no ha comenzado el proceso de selección de la persona que va a poder ocupar ese juzgado, por ejemplo, por poner de ese tribunal, no ha comenzado en el Consejo de la Magistratura todo el trámite para que sea elegida una persona para reemplazar, y el tribunal ha quedado en una situación de que no puede seguir adelante, no puede impartir justicia. Y hay un montón de gente esperando que ese tribunal imparta justicia. Cuando pasa en un juzgado, se soluciona con una subrogación. Es decir, un juez subroga ese juzgado y no pasa nada. El problema viene cuando son cámaras. En las cámaras, ahí no puede haber subrogación, es más difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Se hacen traslados por un tiempo, como medida excepcional, y luego, cuando avanzan las ternas y avanza el concurso para elegir al suplente, bueno, finalmente ese traslado se revierte, salvo que vos traslades a alguien y mandes el pliego, que tampoco es lo más prolijo, porque te estás salteando todo el concurso dentro del Consejo de la Magistratura para que esa persona sea juez. Pero Macri lo hizo, mandó el pliego y el Senado lo aceptó. El caso del doctor Maíquez, por ejemplo. Ahí nada que objetar. El Senado recibió el pliego del Consejo de la Magistratura, enviado a instancia del Poder Ejecutivo, y entonces se aprobó y quedó como juez. Cuando vos estás trasladado, estás flojo de papeles, porque pueden pasar dos cosas: o que te vuelvas a tu juzgado, o que manden tu pliego al Senado para que te aprueben. Bueno, Bruglia, Bertuzzi y Castelli deberían haber festejado que el gobierno, en vez de pedir que los vuelvan a los juzgados, lo que hizo fue mandar sus pliegos al Senado. Les dio la oportunidad de revalidar sus títulos y quedarse. Sin embargo, no fueron ellos, no fueron. Ahora, te preguntarás vos qué piensan, por ejemplo, qué piensa la Cámara o qué piensa la Corte sobre los traslados. Te lo va a contar Martín Irursun, juez que lo que menos podemos decir de este camarista es que es kirchnerista, ¿no? Entonces, ¿qué dice Martín Irursun? Lo escribió de puño y letra en el año 2018, cuando querían meter a Bertuzzi en la Cámara. ¿Ustedes sabían que Irursun dijo que no correspondía? Fíjate porque es muy interesante este fallo. La verdad, Darío Villarroel lo encontró, se lo pasó a Víctor Hugo, yo lo vi porque lo mostró Víctor Hugo y me pareció música directamente. Bueno, este es el tema. Piden el traslado de Bertuzzi, opina en el fallo, vamos a la otra y yo te voy llevando, no me lo avances, avanzámelo a la próxima. Opina Irursun, ¿qué dice? Lo postulado, a ver, ¿qué dice? Las vacantes se deben cubrir mediante la designación regular de magistrados, tal como lo impone la Constitución. Lo postulado ha sido ampliamente desarrollado, y fíjate ahora este datito, ¿no?, por la Corte Suprema de la Nación, conforme el criterio reiteradamente sostenido recientemente en dos acordadas, así como también en los precedentes, y acá cita dos fallos, acordate estos dos fallos, Rosa y Uriarte, donde definió la Corte Suprema de Justicia que la forma de nombrar a los jueces es la que establece el artículo 99 de la Constitución, no otra. Entonces la Corte ya tiene una doctrina sobre cómo se eligen los jueces, como lo indica la Constitución. Y ahora te voy a contar por qué es así. Entonces, basándose en esto, Irursun, y podemos ir a la próxima, dijo no corresponde
el traslado de Bertuzzi, porque no se daban las condiciones que yo les dije antes. No había una emergencia, no había un tribunal inactivo. Vamos a la otra, por favor. No había un tribunal inactivo y no había tampoco, iniciado ya el Consejo de la Magistratura un proceso para seleccionar quiénes iban a ocupar esas vacantes. Acá dice, en cada caso hay que cumplir estrictamente con el debido proceso constitucional para perfeccionar la designación de los jueces, exigiendo la participación del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de la Nación mediante el acuerdo del Senado. Si bien el traslado se encuentra reglamentariamente previsto, y acá lo dice claramente Irursun, no es que el traslado está prohibido, eso está claro que no está prohibido el traslado, pero, entiendo que en el caso no se verifica ninguna circunstancia que justifique su procedencia. Es decir, cuando no hay circunstancias que lo justifiquen, el traslado no corresponde. ¿Y qué dijo Irursun sobre Bertuzzi? Que ahora estamos discutiendo sobre él. Bertuzzi entró por la ventana de la ventana. ¿Se entiende? Entró por todas las ventanas posibles. Entró trasladado cuando no era necesario un traslado. Y no lo digo yo, no lo dice Cristina Kirchner, no lo dice Parrilli, lo dice Martín Irursun. Entonces, ¿de qué cuernos estamos discutiendo? Nos toman por idiotas, de verdad, nos toman por idiotas. ¿Qué opinó también el camarista Mariano Jones? Que tampoco estaba justificado el ingreso de Bertuzzi. Finalmente, Bertuzzi entró, a pesar de la oposición de estos camaristas a los cuales les habían pedido su opinión. Ahí ves cómo en esto Bertuzzi y Bruglia no es que están en una situación irregular, están en una situación recontra irregular. Porque además, vuelvo a decir, ponele que ellos estaban bien trasladados, porque todavía no se iba a elegir a nadie en ese lugar, porque el tribunal estaba totalmente paralizado y demás. Tenían una oportunidad genial. El gobierno había mandado sus pliegos al Senado. Se presentaban, cosa que no hicieron, e intentaban revalidar sus títulos y honores y convertirse, por acuerdo del Senado, en camaristas. No lo hicieron, de miedosos, por no decir de cagones. No lo hicieron, porque tenían miedo que los rebotaran. Entonces esto está muy claro. Ahora, ¿quién escuchaste ahí hablando de ataque, de atropello a la justicia, a la república? A Elisa Carrió, ¿no es cierto? Ahora te vas a caer de espaldas. Porque esto también me lo dio Darío Villarroel. Y es una genialidad, esto es un hallazgo, esto es una maravilla, esto es música. Esto es música. La mejor música, la que más te guste, la que vas a escuchar ahora. Porque aunque no lo creas, la guardiana de la República, que es Elisa Carrió, cuando le conviene, mirá el proyecto de ley que presentó, hace poco tiempo. Te vas a caer de espaldas. Vamos al proyecto de ley presentado por Carrió y por los Lilitos. A ver, proyecto de ley, lo presentó principio del año pasado. Y dice, los jueces de la Nación son nombrados por el presidente con acuerdo del Senado y salvo los jueces de la Corte, con la debida intervención del Consejo de la Magistratura de la Nación. ¿Qué está diciendo Carrió? No quiero jueces que no se nombren como establece la Constitución. Le eleva una terna al Poder Ejecutivo el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo elige el candidato, lo manda al Senado y el Senado lo aprueba. ¿Qué dice Carrió? Esta es la forma de elegir jueces. No dice traslados, no dice traslados. Al contrario, este proyecto de ley es para evitar los traslados. Elisa Carrió y sus Lilitos, manga de caraduras hipócritas, odian los traslados, salvo que sea un juez que les convenga a ellos. Esta es la realidad. Estos son mis principios, ¿viste? Pero si no, tengo estos otros. Depende de lo que me convenga. Esa es la actitud de Lilita Carrió. Porque este proyecto de ley es para evitar los traslados. Y fíjate a dónde va. Mirá, vamos. Yo seleccioné alguna parte, está buenísimo. Esto les digo, es música, porque demuestra toda la hipocresía, muestra lo mentirosos que son en Juntos por el Cambio. ¡Qué manga de mentirosos, caraduras! Son los reyes de la hipocresía, los reyes de la hipocresía. Mirá, para evitar así designaciones que pudieran ser tachadas
como de dudosa constitucionalidad, como lo son todas aquellas que omiten la intervención de alguno de los órganos o poderes llamados a intervenir por la Constitución Nacional para limitar el poder del Ejecutivo sobre los magistrados del Poder Judicial. Yo le preguntaría a Lilita, como Bertuglia, Brusi y Castelli, que están en una situación de dudosa constitucionalidad, ella me tendría que contestar, sí, claro, para evitar que esos mamarrachos se queden, para evitar esas payasadas. Lo que pasa es que esas payasadas a ella le vienen bien ahora. A ella le vienen bien. Los que sin duda generan una angustia e inseguridad jurídica innecesaria en los justiciables, yo diría los justiciables, ¿quiénes fueron? Y todos los que tuvieron que soportar a Bruglia y Bertuzzi. Cristina Kirchner, por ejemplo, que se comió no sé cuántas confirmaciones de procesamientos que dictaba el demente de Bonadío, y Bruglia y Bertuzzi aprobaban todo. Y acá está diciendo, inseguridad jurídica innecesaria, la que sufrió todo aquel que fue juzgado por Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Sigo. Para limitar el poder, bueno, no, lo que es y la sociedad en general que pueden temer razonablemente, esto es hermoso, esto es un poema directamente, que pueden temer razonablemente ser juzgados por jueces sin la legitimidad y la estabilidad necesaria. ¿Como quiénes? Como Bruglia, como Bertuzzi y como Castelli, que son jueces sin legitimidad y sin estabilidad. Ojo, si esto lo hubiese escrito Oscar Parrilli, bueno, yo digo, bueno, lo escribió por este momento. No, señor, esto lo escribió Lilita Carrió. ¿Usted me está entendiendo lo que digo? Esto lo está escribiendo Lilita Carrió. Lo presentó a principios del año 2019 para evitar los traslados y las subrogancias. La única forma, dice Lilita Carrió en este proyecto, que tiene 2 artículos, esta es la fundamentación, 2 artículos tiene, solo debe nombrar jueces de la manera que establece la Constitución. El Consejo de la Magistratura eleva una terna, el presidente elige un candidato, lo manda al Senado, el Senado lo aprueba. Lilita Carrió, pedazo de mentirosa Lilita Carrió. ¿Cómo se puede mentir tanto? ¿Cómo se puede mentir tanto y defender ahora a jueces que ella misma dice que son inconstitucionales, que no tienen legitimidad, que no tienen estabilidad, que no cumplieron con las normas establecidas en la Constitución? ¿Se dan cuenta cómo Lilita Carrió no tiene ninguna integridad en lo que dice? Carece totalmente de integridad. Esto es una barbaridad. Este proyecto de ley es mágico, es maravilloso. Sigo, porque queda un poquito más. Rápido. En noviembre, bueno, ¿qué dice? A fin de cumplir con lo señalado por la Corte Suprema. Claro, empieza a poner los fundamentos. Dice, por ejemplo, lo que dijo la Corte en la sentencia Uriarte, que yo les dije. Obviamente, ahí, ¿qué dijo la Corte? La forma de elegir los jueces es la de la Constitución. Y después dice el fallo Rosa del 23 de mayo de 2007. ¿Cómo se eligen los jueces? Como dice la Constitución, ¿no es cierto? El nombramiento de los jueces de la Nación, con arreglo al sistema referenciado, el de la Constitución, se erige en uno de los pilares esenciales del sistema de división de poderes sobre el que se asienta la República. Lilita Carrió dice que elegir los jueces de acuerdo a la Constitución es la base de la República. Entonces ahora que se van a correr del lugar donde estaban y vuelven a sus tribunales originales los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, lo que yo entiendo según la letra de Lilita es que, por supuesto, lo que está pasando ahora fortalece la República, porque fortalece las bases en las cuales se erige la República Argentina. Pero eso no lo digo yo, lo dice Lilita Carrió. Entonces, que Bruglia, Bertuzzi y Castelli vuelvan a sus tribunales originarios es fortalecer la República. Pero no, ahora te lo han cambiado. Ahora que Bruglia y Bertuzzi y Castelli no sigan en los lugares donde fueron trasladados por Macri, significa atacar la República, vulnerar la República.
Pero ¿ves cómo son unos hipócritas, pero pocas veces visto? Acomodan todo según lo que les convenga. Esto lo dijo Carrió. ¿Querés ver? Vamos al último, a la última foja, para que veas quién presentó este proyecto de ley, para que veas lo caraduras que son. Proyecto de ley, Elisa María Belina Carrió, Juan Manuel López, a ver quién más conocemos de ahí, Paula Oliveto, otra hipócrita que tuitea y tuitea, la hipócrita de Paula Oliveto. Escribe con una mano, borra con la otra. Campagnoli, Marcela Campagnoli, la campeona mundial de la República, ¿no? O la subcampeona. Escriben con una mano, borran con la otra. Se cansaron de decir que no se podían trasladar. Ahora dicen, un año antes dijeron que trasladar a estos jueces sería fortalecer la República. Pero ¿me lo pueden explicar? ¿Cómo cambian de opinión de esa manera? ¿Con tanta liviandad? ¿Con tan poca seriedad? Vamos a otro